Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Fíjense ustedes, la superioridad masculina ha estado siempre sustentada en su mayor masa muscular y efectivamente los hombres parecen físicamente más fuertes que las mujeres, aunque solo lo parecen en realidad. Esa ventaja les ha proporcionado un predominio social que les ha permitido dominar a las mujeres en esta última humanidad. Precisamente de eso les hablaré hoy, de la superioridad de la mujer. Puedo comenzar hablándoles de su biología y nos deberíamos cuestionar aspectos como masa muscular o resistencia. Bien, hoy por hoy, la superior fortaleza física de los varones está cada vez más en entredicho. ¿Quién es más fuerte? ¿Quién logra levantar más peso? ¿O quién vive 10 años más? ¿Quién resiste mejor el dolor y muchas enfermedades, algunas de las cuales transmite, pero no padece? Bueno, pues hace años que se sabe que la resistencia física de las mujeres es superior a la de los hombres. Un ejemplo, si pasan las 2 horas de conducción al volante en un vehículo y se acercan a las 4, la superioridad de las mujeres es evidente, queda patente. Y es que, además de esto, como escribe Gerd Hofstede, las mujeres tienen en promedio un metabolismo muy rápido que les permite recuperarse más rápidamente de la fatiga que los hombres. A las mujeres siempre se les ha dicho que eran el sexo débil. Sin embargo, no es que las mujeres vivan más que los hombres cuando el ambiente es propicio, sino que pueden aventajar a los varones cuando el medio ofrece las peores condiciones imaginables. Al menos eso es lo que afirma el doctor Donald Grayson, antropólogo de la Universidad de Washington, en los Estados Unidos. Este investigador explica que la diferencia está basada en la capacidad reproductiva de las mujeres, para la cual la naturaleza las dotó, las equipó de otra manera, a fin de sobrevivir a los grandes desafíos ambientales como pudieran ser el hambre y el frío. La gran enfermedad de este tiempo, ya saben cuál es, el cáncer, y afecta de manera desigual a los dos sexos. La curación se produce en el 70% de las mujeres y solo en el 30% de los hombres. Y así la ciencia establece que existe una misión importante en la vida, que es la de transportar y transmitir genes, como ya se imaginan. De hecho, los seres humanos son como simples recipientes impelidos a replicarse mediante la reproducción, pero existe una carga que hay que dejar en otro recipiente el mayor número de veces y con la mayor rapidez. Y es aquí donde las hembras han impuesto su reinado desde el inicio de la especie. Lo más importante que se puede hacer, reproducirse, se hace a su manera, de la forma que ellas han decidido más conveniente para su naturaleza y para sus posibilidades, ¿verdad?, para la transmisión de esa herencia genética que viene de lejos. Y es que hay 2 sistemas básicos de organización reproductiva, 2 modelos, 2 tendencias opuestas, ya las conocen, la monogamia y la poligamia o poliandria, ¿verdad?
Al hombre, sin duda, si de lo que se trata es de transmitir sus genes al mayor número posible de descendientes, le interesa la poligamia. Así, copulando con muchas hembras, conseguirá tener muchos descendientes. De hecho, en términos de selección de la especie, la poligamia es un modelo que discrimina con mayor acierto a los ejemplares defectuosos, vedándoles la posibilidad de perpetuar su carga genética. Sin embargo, la poligamia no aumenta la cantidad de cachorros que puede parir una hembra. Su número de descendientes es limitado independientemente del número de amantes con los que combine sus óvulos. Ni la poligamia ni la poliandria representa ventaja alguna para la mujer. No va a cumplir más eficazmente la misión para la que ha nacido. En cambio, la monogamia le asegura una asistencia constante, un apoyo imprescindible para el éxito en la cría de su camada. El ser humano tiende hacia la monogamia porque la mujer así lo quiere, así lo ha querido siempre, porque ha evolucionado de manera que ha convertido en hegemónico este sistema. El hombre no ha modificado sus características sexuales ni su morfología y además responde siempre al mismo estímulo de manera irracional, condicionado por la disponibilidad de la hembra que le ha domesticado. Le ha convertido en un bobo idiotizado al calor de su centro. Ha resuelto el abandono que sufren las hembras de otras especies después de la cópula, perpetuando su periodo de celo, encadenando a los hombres a sus insaciables vaginas, hipnotizándoles con la prestidigitación de una vulva siempre dispuesta. Así pues, la sexualidad es otro factor básico que revela que la superioridad de las mujeres viene determinada ya por su biología. En la especie humana, como en algunos otros primates, el cortísimo periodo fértil de la mujer ha determinado a los machos para que su deseo sexual hacia las hembras sea absolutamente permanente, con el fin de optimizar las posibilidades de reproducción de la especie. Sin embargo, la mujer disfruta de una sexualidad bastante autónoma. Su deseo no está tan biológicamente determinado como el del varón, y esa mayor libertad provoca una superioridad clara sobre aquellos que son esclavos de sus deseos y que, por tanto, parece lógico que acabe siendo esclavo de quien desea. De hecho, ya existen estadísticas que indican que la sumisión hacia la mujer ama constituye la fantasía erótica por excelencia de los varones, eso que llaman la dominación femenina, ¿verdad? Y que constituye toda una fantasía erótica, posiblemente la número 1 del 70% de los varones. Pero claro, ¿cómo algo tan común entre los hombres puede ser catalogado como una perversión en lugar de calificarse como algo normal? En una sociedad liberada de los tabúes o costumbres tradicionales, parece lógico pensar que la sumisión a las mujeres constituiría la aspiración de la mayoría de los hombres. Ese anhelo por la sumisión revela la asunción por parte de los hombres de la superioridad de las mujeres en este terreno. Y es que la vampiresa en el cine es el arquetipo más extendido y el más buscado por los varones. No sé si recuerdan cuando Sharon Stone se cruzaba de piernas en aquella película titulada Atracción Fatal. ¿Y qué pasaba? Todos temblaban allí. Un hombre no puede resistir a una mujer poderosa y dominante. Y no es tan solo que ella pueda querer dominar, sino que ellos se convierten en sumisos a su alrededor. La vida erótica de los varones transcurre pendiente del hilo de la capacidad de erección, una situación que suele transformarse con la asunción de esa dominación femenina, porque en este tipo de relación la sexualidad
suele concentrarse más en el orgasmo de la mujer, facilitando la liberación del hombre al permitirle realizarse al servicio de esa misma sexualidad de la mujer. La mujer tiene un margen muchísimo más amplio para la construcción o la modulación de su deseo sexual. Y si además se libera de las costumbres que la han sometido, pues parece lógico pensar que acabe dirigiendo la sexualidad de quienes carecen de esa autonomía sexual, de quienes la adoran en su propio beneficio. Así que estamos asistiendo en realidad tan solo al inicio de un proceso de transformación social y personal de gran calado que se concretará muy pronto en este siglo. Pero no se me muevan, que no he hecho más que empezar y este es un tema escabroso. Hasta ahora. ¿Y qué decir de la pornografía? La exposición del cuerpo de la mujer en realidad no es degradante, es un signo del poder de las mujeres sobre los hombres, que están fascinados y aterrados al mismo tiempo ante su sexualidad. Tan fascinados y tan sometidos que son capaces de pagar por esa sexualidad. El dinero es una confesión de debilidad, de inferioridad. La pornografía no es una señal de debilidad, sino de superioridad femenina. Porque si la pornografía fuese una degradante imposición de los hombres, disminuiría según se incrementase la liberación de las mujeres. Sin embargo, ocurre todo lo contrario. Si los hombres han tratado de prohibir la pornografía, de condenar la exhibición cotidiana del cuerpo de las mujeres y la prostitución, ha sido porque eran conscientes del poder que la sexualidad femenina ejercía sobre ellos, no hay mucho más que añadir. Así pues, la pornografía no es una cuestión de subordinación femenina, sino que al contrario trata de la ansiedad masculina. ¿Y qué decirle sobre la reproducción? Debe considerarse superior al sexo que alumbra la vida, la continuidad de la especie. Además, la capacidad de dar a luz dota a las mujeres de un conjunto de características que las sitúan claramente por encima de los hombres en aspectos fundamentales para la reproducción y el mantenimiento de la vida humana. Porque la insignificante, aunque imprescindible, contribución de los hombres a la reproducción de la especie delata su inferioridad, la verdad es que no la asumen. Y entonces hay que pensar que las mujeres poseen una inteligencia superior. Bueno, las ventajas sociales proporcionaron a los hombres una aparente superioridad cultural, pero hoy, cuando las mujeres comienzan a liberarse, brotan por doquier escritoras, artistas, científicas, letradas, técnicas, etcétera, etcétera, que ponen de manifiesto una igualdad solo aparente. Las condiciones de partida continúan siendo desfavorables para las mujeres y por lo tanto la consecución de resultados semejantes a los de los hombres es una muestra de su superioridad intelectual. Siempre se ha dicho que las niñas maduran antes que los niños, pero viendo las actitudes de la mayoría de los adolescentes del sexo masculino, parece que la pregunta pues debería ser transformada añadiéndole una coletilla final y pudiera ser:
¿las niñas maduran antes o simplemente maduran? Cosa que no resulta tan evidente para el otro sexo. Pues bien, según casi todas las evidencias disponibles, los hombres actuales están dejando progresivamente de leer, están desertando de la lectura de libros de ficción, ya saben, relatos, cuentos, novelas, hasta el punto de que en muchos escritos se multiplican las referencias a la feminización de la lectura en las sociedades contemporáneas. El aprendizaje de los idiomas aparece como una de las características culturales de mayor importancia en las sociedades actuales. Por ello puede resultar interesante traer a colación una cita de Gerd Hofstede en la que vuelve a constatarse la superioridad femenina. La cita dice así: las mujeres, por término medio, aprenden idiomas más rápidamente que los hombres y también son mejores para captar señales culturales de tipo no verbal. Pero ¿son también superiores ellas a nivel académico? Pues sí. El incontenible avance femenino en casi todas las áreas profesionales resulta ya un lugar común. Sin embargo, algunos auguran que la tendencia histórica no apunta hacia la igualdad, sino hacia la futura inferioridad masculina. Y para ello se basan en las cifras académicas, desde las escolares hasta las universitarias, porque en la actualidad los niños sacan peores notas, leen mucho menos y llegan a un fracaso escolar más elevado. E igual sucede en el bachillerato y en la universidad, donde la proporción de mujeres matriculadas pues es claramente superior, es mayoritaria, y tienen un rendimiento superior también a nivel académico, ¿verdad? Es cierto que todavía subsisten carreras de ciencias con predominio masculino, sobre todo las ingenierías de origen militar, ¿verdad?, las navales, las aeronáuticas, pero la matrícula femenina va ascendiendo cada año, siendo las estudiantes de ese sexo, ¿verdad?, quienes mejores notas obtienen. Y en las carreras técnicas asociadas a la casa y el jardín, como ingeniería agrónoma o arquitectura, ya existe igualdad. Lo mismo en las licenciaturas relacionadas con el cuerpo y la salud, como medicina o biología, ¿verdad?, que pasan por ser dominios tradicionales de la mujer. Y así, hoy por hoy, existe pues una manifiesta superioridad femenina. Respecto a las demás carreras de letras, incluyendo las ciencias sociales, económicas y jurídicas, el predominio de las mujeres es abrumador. El futuro de todas esas profesiones pertenecerá mayoritariamente a las mujeres, no tardando mucho. Lo cual, de alguna manera, explica el temor de ciertos hombres a la marea rosa. En realidad, nada de esto es nuevo, porque las mujeres siempre han sido mucho más estudiosas que los hombres. La única novedad es que ahora todas las familias envían a sus hijas a la enseñanza. ¿Y qué decir respecto al empleo? Pues ya saben, los hombres comienzan a darse cuenta de que su pretendida superioridad intelectual es en realidad una falacia. Resulta significativo cómo muchos de ellos abandonan terrenos y oficios más ligados a la creatividad y el esfuerzo intelectual en manos de las mujeres y asumen la defensa de oficios más basados en eso que pudiéramos llamar la utilización de la fuerza física y que son tradicionalmente masculinos. Ahora bien, el gueto físico en el que se atrincheran esos hombres, en el que pretenden sentirse superiores, también está en peligro. Parece que la menor masa muscular no impide a las mujeres asaltar también esos oficios típicamente masculinos, como son esos de militares, policías, conductores de autobuses, barrenderos y tantos otros, ¿verdad? En fin, las mujeres se ven menos afectadas que los varones por la descomposición de la carrera laboral a causa del empleo precario. En efecto, como consecuencia de su mayor rendimiento con los estudios, las mujeres poseen más escolaridad,
lo que las dota y las capacita pues, de una mayor protección contra la precariedad laboral. Y por si esto fuera poco, su mayor capacidad académica les permite superar con éxito las pruebas formales de ingreso al empleo público. Eso que en Europa llaman las oposiciones, ¿verdad? O exámenes al funcionariado del Estado. Sector este que es el menos afectado por la precariedad, al estar, pues imagínense, completamente inmunizado, ¿no? Así es como las administraciones públicas y las agencias técnicas que articulan el estado del bienestar, sanidad, enseñanza, servicios de protección social, etc., pues van siendo progresivamente colonizadas por las mujeres, que invaden sus pirámides ocupacionales de abajo arriba. Y de este modo, los escalones inferiores, donde ingresan las jóvenes sobrecualificadas, pues son ya masivamente femeninos. Y conforme estas cortes vayan escalando peldaños al hacerse mayores, pues pasarán pronto a dominar también los niveles superiores hasta hacer de toda la maquinaria estatal un auténtico gueto reservado en exclusiva a las mujeres. Enseguida vuelvo, permítanme un inciso y estoy de regreso con ustedes para continuar con este tema apasionante. Hasta ahora. En la empresa privada y especialmente en los puestos directivos, las mujeres continúan siendo minoría, aunque su porcentaje se incrementa permanentemente. Esa situación se produce al no existir un baremo común justo y conocido, un baremo que se pueda aplicar a la contratación laboral, como ocurre con las oposiciones al sector público, y a la clara preeminencia de los hombres en la parte más elevada de la escala laboral, lo que toma las decisiones de contratación que hoy por hoy ya está casi en su totalidad en poder de las mujeres. La mayor regularidad y superior constancia de las mujeres las convierte ya en una opción preferible para un número en crecimiento de empleadores. Se trata de una situación destinada a incrementarse en el futuro próximo si se está de acuerdo con la valoración que hace un estudioso de las culturas como Hofstede, que dice que en conjunto es más probable que los avances tecnológicos hagan necesario un aumento de los valores femeninos en lugar de los masculinos en la sociedad. Entonces se puede hablar de emancipación de la mujer. Las mujeres siempre han tenido bastante más control del que tienen con eso que llaman el actual victimismo feminista, ¿verdad? Es decir, nunca han sido elementos pasivos en la historia de la humanidad. Existen muchos más hombres conscientes de su deseo de sumisión que mujeres dispuestas a asumir su supremacía. Sin embargo, parece lógico pensar que el proceso de la liberación de la mujer acabará con esa diferencia. De hecho, la realidad muestra y demuestra ya un notabilísimo incremento de lo que en muchos terrenos podríamos calificar de mujeres dominantes. Esas mujeres que son fuertes, seguras de sí mismas y de sus capacidades. Mujeres triunfadoras en sentidos muy diferentes. Así que en no mucho tiempo, la superioridad que la biología concede a las mujeres en el terreno sexual será asumida por la mayoría de ellas en todas las sociedades ricas y abiertas. Sin embargo, la desigualdad ha sido siempre el gran caballo de batalla. Y es que la lucha por la igualdad ha empañado una realidad inobjetable.
Hombres y mujeres son y serán siempre diferentes. Una auténtica relación al 50% no es posible, ni siquiera deseable. Cada decisión debería ser debatida y discutida hasta la saciedad con las disputas consiguientes entre la pareja. Debe haber alguien que tenga la última palabra en el momento apropiado, que pueda imponer la decisión. No tiene sentido, por ejemplo, regular legalmente una pretendida igualdad cuando las circunstancias pueden requerir que a lo mejor un determinado gobierno esté formado solo por mujeres, si las condiciones así lo exigen, porque las candidatas están mejor cualificadas o tienen más experiencia, ¿verdad? O reúnen los requisitos. No puede aplicarse eso. ¿Creen ustedes que existe desigualdad también en el ámbito del hogar, como se dice? La superioridad de la mujer se pone de manifiesto con claridad por las diferentes consecuencias que provoca en cada sexo el modo de vida. Aunque los datos indican que los hombres huyen del hogar, está claro que lo hacen en su propio perjuicio. Todos los indicadores de salud y morbilidad demuestran que las condiciones de vida de los hombres solteros son mucho peores que las de los casados. Enferman más, sufren más accidentes, tienen más neurosis depresivas, se mueren o se autodestruyen antes. Y aquí también queda claro que los hombres, pese a sus muchas virtudes, necesitan ser dirigidos por las mujeres para que su vida sea mejor. Al contrario, las mujeres, al casarse, pues experimentan una sensible reducción de sus oportunidades vitales y empeoran de manera clara sus condiciones de vida materiales y morales. Las mujeres casadas, al estar moralmente comprometidas con su familia, tienen que sacrificar sus propias oportunidades de autorrealización personal. Y eso supone una merma de autoestima y redunda en prejuicio de su propia gratificación humana. Así que resulta obvio que las mujeres necesitan transformar las condiciones sobre las que se sustenta la vida en los hogares, para que esas condiciones dejen de perjudicarlas. Y quienes mejor sabrán, una vez liberadas las mentes, cuáles son las mejores condiciones para ellas, pues son justo ellas mismas, las propias mujeres. Claro, parece lógico pensar que el hogar natural acabe siendo aquel que funcione con las condiciones que las mujeres impongan. Y si los hombres quieren disfrutar de una vida mejor, no tendrán más alternativa que aceptar lo que el 70% de ellos desea: asumir las condiciones impuestas por las mujeres como las que posibilitan la mejor vida posible en la reacción. De este modo se ha pasado de la familia institución obligada por la necesidad a la familia contrato libremente elegida. Así lo cuenta hoy la literatura académica. Pero claro, esa familia hogar libremente elegida funcionará cada vez más como ya lo hacen cientos de miles de hogares en el mundo desarrollado. Las mujeres al cargo y los hombres a su servicio. El problema del abandono de hogar es uno de los más graves, en efecto. Y es que los padres, aunque sigan presentes en el hogar, hacen creciente dejación de su autoridad y de su función de padres. No supervisan ni controlan a sus hijos, no los educan, ni atienden, ni pasan tiempo con ellos. Incumplen los compromisos morales contraídos. Los padres delegan en las madres casi toda la responsabilidad progenitora y les confían por entero la supervisión cotidiana de la educación de sus hijos. Según esto, lo que sucede no es que los varones huyan de su hogar por propia iniciativa, sino al revés. Se ven obligados a marcharse, en muchos casos, porque se les echa de casa. La razón fundamental que justifica esta interpretación es el hecho inédito de que las mujeres ya pueden gozar hoy de suficiente independencia económica, por lo que logran perfectamente mantener y costear hogares propios sin tener que recurrir a la ayuda del concurso masculino, ¿verdad? La clave reside en que ahora son cada vez más las mujeres que deciden. Ellas eligen solas si se unen
o no se unen, si se casan o no se casan, si tienen hijos o no los tienen, si se separan o si no se separan, si vuelven a emparejarse o no se emparejan más. El varón posmoderno observa cómo su papel se reduce a ser un mero objeto de las decisiones que las mujeres toman por ellos. Y así, este egoísmo de los hombres seguramente les haría preferir liberarse de todo compromiso familiar a fin de poder dedicarse a tiempo completo, ¿verdad?, a otros oficios eminentemente masculinos, como los ejercicios de habilidad y de destreza, el acoso de sirenas, los juegos de ventaja o el tráfico de influencias, ¿verdad? ¿Significa esto entonces el fin de la autoridad paterna? ¿Por qué están perdiendo los varones posmodernos su cada vez más impugnada autoridad familiar? Simplificando las cosas, todo parece deberse a la pérdida de su anterior posición dominante que les permitía someter a los demás miembros de la familia, obligándoles a cumplir su indiscutida voluntad. En síntesis, puede decirse que es en contacto interactivo con la madre y no con un padre moralmente ausente como los niños y las niñas adquieren su conciencia de identidad personal. Las mujeres jerarquizan sus esfuerzos personales para ponerlos todos al servicio de un solo objetivo supremo que centraliza su vida: la búsqueda, casi siempre fallida, por cierto, del amor y de la felicidad. Los hombres, en cambio, renuncian de entrada a intentarlo siquiera y se conforman con las pocas migajas de cariño que les toquen en suerte. Los hombres solo aceptan ser felices a condición de no tener que sacrificar ni una brizna de libertad personal. ¿Qué les parece? Permítame un inciso y enseguida regreso. Hasta ahora. La sociedad funciona a base de normas, reglas, leyes y demás reglamentos técnicos, y las mujeres han aprendido a superar a los hombres en el cumplimiento de estas normas. Por eso son mejores médicos, arquitectos, ciudadanas, etc. Pero la sociedad es ambivalente porque también necesita que se infrinjan las normas. Si todo el mundo obedeciera disciplinadamente, la sociedad parecería un hormiguero humano. Por tanto, para que todo funcione hacen falta infractores que hagan de lubricante al sistema. Y como alguien debe hacer el trabajo sucio para que todo siga adelante, son los hombres quienes se encargan en exclusiva del incumplimiento normativo. ¿Qué hacen? Mienten, hacen trampas, juegan sucio, prevarican, infringen la ley, se corrompen. Y es que todos los hombres presentan en mayor o menor medida el mismo problema común, el de la flaqueza de su voluntad. En promedio les cuesta más trabajo que a las mujeres mantener durante tiempo prolongado un nivel de esfuerzo constante, porque la pereza les hace cansarse tan pronto como su atención se distrae. Y es curioso porque hay ciertos neurólogos y muchos sociobiólogos que sustentan este tipo de opinión, ¿verdad?, que sus datos parecen confirmar. Porque dada la especialización visual y espacial de su cerebro, la atención del varón sería mucho más sensible y elástica, ¿verdad?, dejándose distraer pues, con gran versatilidad por cualquier estímulo externo. En cambio, las mujeres no, tendrían más capacidad de constancia,
y de concentración en la tarea, dada la necesidad de soportar largos embarazos sin dejarse perturbar por distracciones externas. Pero no es solo su victoria biológica la que corona a las mujeres en lo más alto de la pirámide de la vida. Han tomado el mando de la estructura social, han transformado los valores y hoy el mundo entero es como una gran vagina. En apenas unos siglos han pasado de ser ciudadanas de segunda categoría, cuya posesión de un alma estaba en duda por todos o casi todos, a convertirse en el ser social hegemónico, cuyos dogmas son los que determinan la valía y el éxito social de los individuos. Han conseguido que incluso las leyes reconozcan y favorezcan la desigualdad a su favor. Así que de esclavas a reinas han protagonizado el mayor viaje de la humanidad. La afirmación de que la mujer es superior quiere ser o pretende ser la constatación de una realidad que sirva de acicate para avanzar sin complejos hacia la progresiva equiparación de derechos y de oportunidades de las dos versiones del ser humano que conviven en este mundo. Son muchas las mujeres que creen más relevante que apostar por la superioridad de la mujer es resaltar la igualdad de derechos, a la vez que la diferencia entre hombres y mujeres, ¿verdad? Y no se trata de plantear una especie de discriminación positiva en la valoración antropológica de la mujer, ni de contestar al largo periodo de discriminación negativa padecida por el 50% de la especie humana. Desde la imbecilitas mulieris, ¿verdad?, esgrimida por la ley de partidas para justificar la prevalencia del valor en la sucesión nobiliaria, hasta la injustificable postergación profesional y salarial de la mujer de hoy. Ahí están las cifras escalofriantes de la violencia de género, punta del iceberg de la tradicional consideración de la mujer como ser inferior a partir de la indudable fuerza bruta del macho. Ahora bien, el progreso democrático debe conducir a la equiparación jurídica plena de mujeres y hombres, pero con la antropóloga Carmen Gregorio creo que no se debe seguir dando como buena una desigualdad estructural, en buena medida fundamentada, según ella, en las creencias más arraigadas acerca de la inferioridad de las mujeres. Tales creencias fueron incentivadas por las principales cabezas del siglo XX, Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, como explica la catedrática de ética Amelia Valcárcel, que lleva tanto tiempo y ha dedicado tantos capítulos de su libro La política de las mujeres a lo que denomina la misoginia romántica. Para Hegel, el sexo marcaba el destino de los hombres y mujeres, en el primer caso hacia el Estado y en el segundo hacia la familia, sin que nadie pudiera contradecir esos designios prefijados. Schopenhauer, con mayor brillantez, añadió esta observación. Decía que el sexo masculino encarna el espíritu y el sexo femenino la naturaleza, cuya característica fundamental es la continuidad. De ahí que Schopenhauer contemplara lo femenino como una estrategia de la naturaleza para reproducirse. De modo que la naturaleza quiere que las mujeres busquen constantemente a un varón que cargue legalmente con ellas. Y así, la asignación a la mujer de funciones subordinadas al varón, sin evaluar su capacitación para las tareas asumidas por el hombre, chocó siempre con las corrientes feministas de finales del siglo XIX que condujeron, como analiza la catedrática de sociología Julia Varela, a una nueva redefinición de los sexos, a una nueva querella de las mujeres, en buena medida vinculada a los problemas que plantea la salida de las mujeres burguesas del hogar para defender su paso a la esfera pública, así como a la existencia de los movimientos de los sufragistas y de las nuevas corrientes morales que critican la familia tradicional y afirman el derecho al placer. El descubrimiento del mundo interior, ¿verdad?, en su número 161 de Claves de Razón Práctica, abril de 2006, habla ampliamente sobre este postulado, ¿verdad?
Y es ya en pleno siglo XX, tras la obtención del voto femenino, cuando de la mano de la revolución sexual y de lemas como abolición del patriarcado y lo personal es político, las mujeres van saliendo del agujero en el que permanecieron durante tantos siglos. Emerge a la opinión pública la lucha por la igualdad y la atrayente sociedad paritaria, todavía como una utopía lejana. Pero mientras la mayoría de las mujeres continuaban desterradas en la vida familiar, sin acceso a la vida pública, recuerden, por cierto, que antes la cosa pública era mujer pública, era igual a prostituta. Y era imposible evaluar la cualificación de las mujeres para esos otros ámbitos de la vida humana reservados a los hombres. Pero es con ocasión del progresivo y masivo acceso de las mujeres al mundo profesional y académico cuando la comparación con el hombre en un terreno común, ¿verdad?, se va haciendo posible. Porque en general las mujeres, como les decía antes, están más adelantadas, son más avanzadas, son superiores, alcanzan mejores cualificaciones y mejores calificaciones que los hombres en la universidad. A estos datos sobre la superioridad de la mujer en el ámbito docente hay que sumar los relativos a su superioridad sanitaria o vital. Una esperanza de vida al nacer de 83 años para las mujeres y 76,3 para los hombres. La superioridad de la mujer sobre el hombre se deduce de esos y de muchos otros datos objetivos y de la siguiente apreciación. La progresiva presencia de mujeres en cargos o profesiones tradicionalmente reservados a los hombres, incluidos los de máxima cualificación o responsabilidad, no ha originado en términos generales descalabro o conflicto alguno y más bien ha significado una mejoría en el funcionamiento de las actividades políticas, empresariales o sociales ocupadas por mujeres. Igualmente, la moderada migración masculina a ocupaciones tradicionales de la mujer, peor pagadas y menos valoradas socialmente, está siendo un éxito, todavía silencioso, ¿verdad?, que probablemente se incrementará con la aplicación sostenida de políticas paritarias de conciliación de la vida profesional y familiar. Así que ya ven, la constatación en términos modestos todavía de que la mujer es superior al hombre contrasta con la realidad actual de que ésta continúa estando muy por debajo de los hombres, concretamente en las grandes empresas privadas de todo el mundo, ¿verdad? Los puestos de dirección están ocupados en un 90% por hombres. Así que ya se pueden imaginar. Finalmente, quisiera decirles que la todavía escasa presencia femenina en los centros de decisión políticos y económicos, teniendo en cuenta la capacitación de las mujeres, requiere que desde los poderes públicos se remuevan los obstáculos y se promuevan las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. Por lo demás, ¿qué les puedo decir? Asumir que la mujer es en este momento histórico superior al hombre seguramente contribuirá a evitar que algunas de las mujeres que accedan a cargos de responsabilidad o de poder se crean en la obligación, para ejercerlos, de asumir el talante y estilo masculino como si no hubiera otro con nivel superior. En fin, no crean que lo que han visto y oído hoy haya sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández y esto ha sido Uno por Hoy. Muchas gracias por su atención.